más cálido que el domingo pasado, ¿no? Estábamos con casi 6 grados menos, pero estaba más inhóspito, nublado. Y damos gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Vamos a ir tomando ubicación. Recuerden conservar las distancias en diagonal. Lamentablemente no hay ujier en esta mañana, pero yo veo que están amontonados cuando el templo está vacío acá. Así que les voy a pedir, miren, si se sienta uno acá, el otro acá, el otro allá, así y así. ¿Por qué no se viene y se sienta en el banco este de acá? Y allá está Ana, se puede venir, ahí está, vení, María, sentate acá, María, sentate. Y Ana se puede sentar ahí, donde estaba María. Ya estamos, y ustedes córranse bien por acá, para estar en diagonal con Janet. Y si llegara a venir alguien más, se puede sentar acá y ahí atrás y así. Allá arriba hay lugar. Tenemos dos hermanos que generalmente están siempre, y era la hermana que iba a hacer el control de acceso, que tuvimos que reemplazar, que estuvo con un familiar el sábado o el viernes, que a su vez estuvo con otro que le dio positivo, entonces no puede venir. Está aislada, es el matrimonio Ibáñez, así que, bueno, a veces pasan esas cosas. Ellos están bien por ahora, pero no pueden estar con nosotros en esta mañana. Bien, vamos a orar al Señor y nos vamos a preparar y a predisponer para celebrar la Cena del Señor en primer lugar y luego escuchar una meditación de la palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana, y los que tienen familiares que no pueden estar con nosotros, lleven los saludos. Lo hacemos a través de otros medios, pero lleven también los saludos a sus hogares, a sus casas. Señor, gracias por permitirnos estar aquí, por abrir tu casa en esta mañana, y ahora te pedimos que tú guíes este momento de recordación de tu muerte en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Te pedimos esto y te entregamos este culto en tus manos, y también ponemos a los niños que están en el otro edificio, Señor, con sus maestros, maestras en las clases de escuela dominical, para que tú también los bendigas en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bien, si ustedes son tan amables de buscar 1 Corintios capítulo 11, nosotros vamos a tomar el texto como base desde el versículo 23 en adelante. Yo voy a pedirle está Rodolfo, y le voy a pedir a Cami que nos venga a ayudar con Rodolfo. ¿Por qué? Antes de empezar a leer y de empezar a participar, quiero decirles que la iglesia compró unos recipientes especiales que tienen dos compartimientos, es decir, tienen uno abajo de todo que tiene el líquido, en este caso es el jugo de uva, y arriba, en otro separado, tiene el pan, que a su vez está cerrado. Yo ya lo tomé para mí, me puse alcohol, lo tomé. Las hermanas que prepararon esto lo tuvieron que hacer con barbijo, con lavado de manos, con asepsia. Y entonces les vamos a pedir que cada uno de ustedes tome uno. Recuerden que tienen primero el pan, porque vamos a comer el pan, y después tienen el vino aquí. Una vez que ustedes terminan con esto, lo que tenemos que prever es que pasen otra vez. Hay un tacho de residuos al final. Cuando ustedes salen del templo lo pueden cerrar porque ya va a estar vacío, y cuando ustedes se van del templo lo dejan allí. Pero si ustedes, le voy a pedir a Cami, ya lo puedo hacer yo, miren, esto tiene dos tapas, no sé si se llega a ver, ¿no? Pero abren la primera y ahí está el pan, y abren la segunda, que ahora yo no lo abro porque está el líquido abajo.
Después cuando llegue el caso, en todo caso lo hacemos despacito. Con el pan no hay problema. El tema es que la tapita abranla despacito, la del vino, la del jugo de uva, porque si la abren rápido, tal vez se le derrama. Muy lindo, esto lo hizo unos hermanos de Córdoba y las iglesias varias hemos comprado. Nuestra iglesia compró unos cuantos de estos para poder celebrar conservando la asepsia y que ustedes no tengan que venir de sus casas con los elementos. Tiene un escrito con un dibujo de la cruz Mesía que dice en memoria de mí. Así que lo dejo, que es para mí, acá en un costadito. Y acá tengo alcohol, ahora cuando agarre y toque otra vez me vuelvo a poner alcohol. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a vivir todo esto? Pero gracias que fuimos avanzando, ahora por lo menos tenemos ya la posibilidad de preparar todo y poder participar juntos en esta mañana. Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios 11, 23. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo primero que quiero decir, y enseguida vamos a sacar este pequeño apoyo que tengo y vamos a entrar en un momento, es que el texto fue escrito después de lo que nosotros tenemos en los Evangelios. Los Evangelios relatan la cena del Señor. Ahora, Pablo no fue testigo presencial, pero los otros que escribieron los Evangelios, tanto Mateo como Juan, que lo menciona en el capítulo 13 con el lavamiento de los pies, o por lo menos pasa de refilón este tema, fueron testigos presenciales, y Marcos y Lucas no fueron presenciales porque no estaban en el aposento alto, por lo menos los textos no nos dicen eso, estaban solamente el Señor con los apóstoles cuando instituyó la cena, pero sí conocían porque el aposento alto estaba relacionado con la familia de Juan Marcos justamente, era la casa de la madre, de los padres, y por otro lado Lucas recibe todo lo que él escribe, no solo del apóstol Pablo, sino de la fuente, porque él fue un historiador, de todos los evangelistas fue un historiador profesional, era médico, pero él escribe el evangelio como un historiador profesional, buscando en las fuentes orales, ¿no es cierto?, preguntando aquí y allá. Por eso se cree que Lucas habló con María, Lucas habló con los hermanos, con algunos o con varios de esos que estaban entre los 120 de la iglesia de Jerusalén, porque muchos vivían todavía cuando él escribió, y también consultando distintas fuentes. ¿Por qué digo todo esto? Porque Pablo escribe al final y nosotros usamos, y tal vez este escrito de Pablo, fíjense qué interesante, que conserva tal cual está en los evangelios. Es decir, yo puedo venir después, porque a veces uno dice, usted habla porque su papá era creyente y su mamá y su abuelo y su bisabuelo. Bueno, Pablo sí tenía antecedentes judíos en su familia, pero el primer creyente en Jesucristo de su familia fue él. Y Dios lo usó como paladín a todas las naciones y le permitió escribir. Y se escribe lo mismo. Se escribe y casi que litúrgicamente es el escrito que más se presta para que nosotros podamos celebrar la cena del Señor. ¿Por qué Pablo escribe? ¿Por qué escribe este texto? Que yo, desde que llegué a la iglesia, usé este texto para celebrar la cena. Creo que en alguna oportunidad, en alguna Semana Santa, usé algún texto de los Evangelios, pero en 20 años que estoy aquí, usé siempre el mismo texto de 1 Corintios capítulo 11. ¿Cómo llega este escrito en este momento de la carta? Este escrito llega porque ellos estaban complicados en varios temas. Y uno de los temas que tenían complicados los corintios, tenían varios que están tratados en esta carta,
es que ellos se reunían en casas. Toda la iglesia primitiva se reunió en casas, no había templos. Los templos empezaron a fines del siglo II, principios del siglo III, los primeros edificios para ser dedicados al culto. Mientras la iglesia fue perseguida, la iglesia tenía que tener un movimiento rápido y se establecía muy rápido en el primero o segundo siglo y se reunía en los hogares, en las casas. Así que uno no puede pensar que en Corinto todos estaban reunidos en la misma casa. Había distintos hogares que formaban la iglesia de Corinto. Se reunían a comer como si fuera una reunión social y luego participaban de la cena, pero cometían excesos porque había familias más acaudaladas, otras menos acaudaladas, y se producía una fricción, una diferencia. Si usted hace una social y trae a alguien de Recoleta, un hermano en Cristo, y trae a un hermano de González Catán, digo esto por decir un lugar, muy probablemente cuando presenten sus cosas a los hermanos para hacer una social, uno va a traer algo más humilde y otro va a traer una comida de confitería que tal vez ni la hizo. Y entonces, si uno no cuida, si no se puede mezclar eso, ¿no es cierto? Y decir, cualquiera puede comer lo que desea, entonces se produce una diferencia. En este lugar se produjo una diferencia, se produjeron ciertos abusos, y después, en ese mal espíritu, tenían que celebrar la cena. Y cuando celebraban la cena del Señor, justamente la cena del Señor, esto que vamos a celebrar, es el culto por excelencia de la unidad de la iglesia. Este es el culto por excelencia de la adoración de la iglesia. Estamos recordando, después lo voy a decir en el mensaje, pero estamos recordando el núcleo del Evangelio, la esencia misma de por qué somos creyentes y de nuestra esperanza. Y estamos proclamando, lo estamos haciendo a través del mismo acto. Este es un acto que, si bien es un acto de la iglesia, no es solo para la iglesia participa de los símbolos, pero permite, y ojalá esto estuviera lleno de personas que no tienen a Jesucristo, que nos vean celebrar en este momento la cena del Señor, porque la cena es un testimonio. También es un testimonio si yo a otro le cuento. Ustedes podrían dar testimonio de muchas maneras, podemos dar. Una de esas maneras es que muchas veces no lo hacemos, contarle a la gente lo que este acto significa para nosotros y qué simboliza, porque la gente entiende más por símbolos, por figuras. Y nosotros podemos decirle tal cosa es el pan, simboliza el cuerpo del Señor roto en la cruz del Calvario, tal cosa que es el vino o el jugo de la vid, simboliza la sangre derramada de Jesucristo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces Pablo escribe porque había un problema. Y esto me hace pensar otra cosa. Yo les pregunto, ¿estamos en problemas en este tiempo? Y si yo les dijera, miren, le paso un grabador, ahora son celulares, pero cuando yo era chico eran los grabadores, ¿no? De cinta abierta, te paso un grabador, 1 minuto a cada uno, graben el problema que tienen. Yo estoy seguro que todos graban, todos van a grabar y algunos van a decir, no me alcanzó el minuto. Graben el problema que tienen. Problemas tenemos todos, pero a veces los problemas, las circunstancias que rodean a los problemas, preparan el terreno para que Dios nos enseñe algo, para que Dios nos deje algo en nuestra vida y en nuestro corazón, que de otra manera a veces no surge. Fíjense todo lo que dice esto, inmerso en lo que sería la introducción de la carta y el momento en que la iglesia del Señor estaba viviendo, en este caso en Corinto. Esto se dio en Corinto. El apóstol Pablo no repite esto en todas las cartas que escribe, más es la única carta donde habla de la cena del Señor. Y lo hizo porque tuvo que enseñarles que esos excesos no se debían hacer, que tenían que, si tenían hambre, que comieran en la casa y que vayan a participar con los hermanos de adoración, de compañerismo y compartan dignamente la cena del Señor. Entonces, dicho esto, que podría uno ramificarlo en varias enseñanzas en este tiempo, en esta mañana, participar de la cena no solo es un privilegio, sino que cuando nosotros participamos de la cena, puede que tengamos problemas. Mire, una cosa es tener un pecado, y algunos dicen, hoy no voy a participar, a veces no le dicen a nadie, pero al hermano que se acerca le dice que no va a participar.
porque estoy mal, porque me peleé con mi suegro, porque me peleé con mi suegra, porque tuve una cosa con mi vecino, porque estoy mal yo estoy mal, estoy como desconectada del Señor en esta semana, me peleé con el Señor, no puedo orar porque creo que fue injusto. A ver, todo esto está mal, pero a veces sucede en las vidas. Entonces uno viene y fíjense, la gente viene a los cultos, escucha, participa, pero si está la cena del Señor, hay algo en el mismo creyente, por más que la palabra dice que hay que participar dignamente, que nos dice, cuidado. Miren cómo será este culto de importante, que este culto es la expresión de la unidad. Cuando se produce, no solamente ahora, en todos los siglos del cristianismo, cuando se produce una disciplina, que tiene siempre una disciplina, un creyente, tiene como finalidad la restauración. Justamente se lo priva de la comunión. Hay un caso también en esta carta que Pablo en la segunda va a decir que lo restituyan para que no se consuma de tristeza. Pero ¿qué es separar de la comunión de la iglesia a alguien? No es decirle, mire, usted no puede entrar más al edificio. El edificio no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Entonces, no participar de la comunión no significa que no pueda venir a los cultos. Es cuanto más tiene que venir una persona a los cultos. Significa que no puede participar de la cena del Señor. Y nosotros no le damos valor a veces a este momento de la cena. Porque si no, una cosa es decir, hoy no voy a ir y yo decidí no ir ahora estamos en pandemia, pero supóngase que no estuviéramos en pandemia, por tal o cual motivo. Pero otra cosa es que te digan, por más que vayas, andá, pero no vas a poder participar. No vas a poder participar de este momento de recordación. Miren, el pan sigue siendo pan. El vino sigue siendo vino. No se convierten en el cuerpo ni en la sangre de Jesucristo, pero lo representan. Y lo que representan y el momento hacia el cual nuestra mente nos lleva en la cruz del Calvario, en el Gólgota, es algo muy precioso para la vida del creyente. Es el amor de Dios revelado, manifestado en la vida de su Hijo, que no tiene comparación con ninguna otra acción que se haya podido hacer en la historia o que se vaya a poder lograr en la historia. Entonces, la expresión de la unidad, la expresión de la santidad, porque para participar hay que participar dignamente. Hoy vamos a hacer algo distinto, no voy a volver a leer, pero sí vamos a recibir todos juntos, vamos a orar por el pan y vamos a orar por la copa. Pero antes quisiera que tuviéramos una oración general. ¿Tenemos habilitado otro micrófono, aunque sea por ahí atrás? ¿Aquí atrás? Bien, entonces vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él nos guíe y que reciba nuestra adoración en esta mañana. En este culto. Bueno, está cerca. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos toda la alabanza, toda la gloria en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande, Señor, y merecida. Gracias, Señor, por que dejaste, Señor, tu gloria, tu lugar, y
aleja de tu presencia, Señor. Limpia, restaura nuestro corazón en esta hora, Señor, con tu sangre, Jesús. Tu sangre que fue suficiente, sigue siendo suficiente, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén. ¿Podés venir, Rodolfo? Y le voy a pedir a Cami que venga, porque ella es la que armó junto con, no sé, es la que sabe bien cómo se arma y se desarma, así que ustedes cualquier duda no fuercen, le piden que ella se acerque, ella va a tener el de ella. ¿Quieren ponerse alcohol otra vez en las manos? Hermanos, si ustedes están de acuerdo, vamos a tener que comprar por lo menos 3 o 4 cables. Esto todos los domingos, esto ya no va más. Por momentos se hace el sonido, por momentos no se hace. Les voy a pedir que reciban, así lo van mirando, los tienen en la mano para que no los agarre después de la oración tan rápido el momento. Vayan recibiendo cada uno, por favor, y después venimos. Guárdense ustedes el que les corresponde a cada uno de ustedes y después les pido que vengan para orar por el pan y por la copa. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Mientras ustedes reciben esto, piensen que en la historia la Iglesia del Señor celebró la cena siempre, de día, de mañana, de tarde, de noche, en Oriente, en Occidente, en momentos de tranquilidad, en momentos de adversidad, en momentos de libertad, en momentos de persecución, siempre se celebró. Y nosotros tenemos el privilegio de hacerlo en esta mañana. Y probablemente en esta mañana muchas iglesias, en todos los usos horarios en el planeta Tierra, muchos hermanos nuestros estén celebrando el mismo acto, con el mismo texto, en distintos idiomas, en un sentido recordando lo mismo, obviamente, a Jesús allí en el Gólgota y participando también de oraciones de gratitud al Señor por lo que estos símbolos representan. Cuando esté ya todo listo, lo perdí a Rodolfo. Está bien. Entonces, le vamos a pedir a Pilo si querés tranquilo, pero ya tienen abierto la primera, ¿no es cierto? Muy fácil. Ya tienen abierto. Ya lo van observando después, pero ven que con cuidado. Después hay que abrir la parte que sigue. Pero vamos a orar ahora y le pido a Cami que ore por el pan y luego a Rodolfo que ore por la copa. Hola, hola. Señor, en esta mañana, como tus hijos, Señor, en este momento, Señor, queremos agradecerte, Señor, por el pan, Señor, que representa tu cuerpo, Señor, que fue molido por nuestras rebeliones, Señor, por nuestros pecados en la cruz. Señor, queremos agradecerte una y otra vez, Señor, porque gracias a tu sacrificio, Señor, a tu sangre derramada, Señor, tu cuerpo molido, nosotros, Señor, pudimos tener redención, libertad, Señor. Gracias por lo que hiciste, Señor,
por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Tomen el pancito que lo tienen en sus dedos, y juntos participamos en el nombre del Señor. Amén. ¿Se imaginan ese momento en que Jesús, por primera vez, el día que instituye la cena del Señor, le da el pan? Están allí en el aposento alto y el Señor le dice que coman, que esto era el cuerpo de Él, parte. Lo estaba haciendo proféticamente un día antes de su muerte. Esto fue el jueves y el viernes Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Se imaginan ese momento? Los discípulos turbados, todavía no entendían bien todo, pero sí en esa sencillez, con ese grupo que no era poderoso, que no tenía influencias, el Señor instituye la cena. Otro milagro es que nosotros hoy, después de 2000 años, estamos haciendo lo mismo. Está la palabra de Dios escrita. Fueron los hombres de Galilea que Dios eligió, que nadie hubiera elegido, pero que Él los eligió. Y les transmitió esto, y Él confió que a través de estos 11, que estaba el problema de Judas, que después salió, ¿no es cierto? Pero Él confió, aún con el sucesor y con el apóstol Pablo que se sumó, y Bernabé y algunos más, pero que con estos que lo vieron presencialmente ese acto, se propagara y se llevara a cabo por todos los creyentes que se convertirían al Señor a lo largo de las edades. Es otro milagro, ¿no? Vamos a dar gracias ahora por la copa. Cami, entonces, antes de que Rodolfo venga a orar, a ver si yo la puedo abrir bien. ¿Ustedes ya la tienen abierta? Despacito. Vieron que hay como dos capitas de plástico ahí. Bueno, no se crean que esto es tan sencillo, por lo menos para mí, que me cuesta abrir todos los... A mí me tocó una que la pegaron con la gotita, hermano. No sé si ya ustedes lo tienen. Ya está, ya está. Yo confieso que soy un poco... no soy muy hábil para abrir tapas, nunca lo he sido. ¿Ya está? No. Tranquilo, yo saben dónde procuré abrirla, desde atrás, no desde adelante, y metan el dedo. Levantan el plastiquito, esta orejita, metan el dedo y empujan un poco como para apoyar y ahí sale solo. Si no, ahí les va a ayudar Carmen. Yo sabía que esto podía pasar, pero no pasa la primera vez. ¿Quieren un consejo? Llévenselo a su casa y practiquen en su casa. Yo me lo voy a llevar Esto nos va a quedar de recuerdo, ¿no? El día que, si el Señor no viene antes, le contemos a nuestros nietos, Dios no va a entender nada. ¿Alguien más que no puede abrir? ¿Quién no pudo abrir? Rodolfo. Padre Celestial, te alabamos, te damos gracias en esta mañana, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a ocupar nuestro lugar en la cruz. Y gracias, Señor, porque tú pagaste el precio más alto con tu sangre, Señor, en ese madero. Derramaste tu sangre allí para redención, para
librarnos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, los que hemos puesto nuestra fe en ti, Señor, de una condenación eterna. Gracias, Señor. Gracias porque tu sangre nos limpia de todo pecado, Señor. Nosotros no tenemos nada para hacer para poder compensar nuestra deuda de pecado contigo. Pero tú lo hiciste posible por ese sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa. Gracias. Y en este momento te recordamos a ti, Señor. Esta copa, Señor, que bebemos, Señor, lo hacemos pensando en ti. Lo hacemos recordándote a ti, Señor, en esa cruz, Señor, donde nos diste vida eterna, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias porque una vez más podemos recordarte a ti en este tiempo. Te alabamos en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial. Amén. Amén. Bien, entonces estamos listos para participar juntos en el nombre del Señor. Hagámoslo. La Escritura decía en esta mañana, y todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él vuelva. Amén. Gracias, Señor, por haber recordado en esta mañana, en nuestra mente, aun cuando nuestro sentido del olfato y del gusto, Señor, participaban del pan y de la copa, ir con nuestro pensamiento al Gólgota y saber que allí, en la cruz del centro, nosotros tendríamos que haber estado crucificados y que tú pagaste nuestra deuda de pecado, ocupaste nuestro lugar, moriste por mis pecados y por nuestros pecados. A ti sea la gloria, Señor, y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces ustedes tienen y lo pueden dejar en un tachito y si lo quieren llevar, lo llevan. Yo quisiera que en este momento, antes de terminar con una meditación, tengamos dos momentos de oración. ¿Saben cómo me cuesta no cantar? ¿No? Esto es sinceramente es duro, es duro. Ya me lo pongo. Perdón, es duro, pero vamos a orar y yo quisiera orar por dos hermanas que van a ser operadas. Nosotros, hoy es día 4, el día 14, o sea, todavía tenemos el domingo que viene, pero el día 14 va a ser operada María y también, no sé si el 14, el 15, el 16, el 17 va a ser operada de una vasectomía la hermana Mari García, que está con todos los estudios previos, también de la operación y todo lo demás. Y también oremos por el hermano David Kidaguian. Oramos por él, no sé si él después nos va a estar viendo. Mandamos nuestros saludos para él, para su esposa, para su hija. Él está delicado, pero está firme en el Señor y oramos también por su vida. Así que le voy a pedir a la hermana Ana, si viene aquí para el micrófono, y ella ora por María, ora por Mari y ora por David. Y también en general por toda otra persona que esté enferma, que esté en dificultades en este tiempo, para que el Señor esté con cada uno de los necesitados. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre querido, porque estamos en tu casa reunidos, Señor, para alabar y bendecir tu bendito y santo nombre. Señor, en esta hora quiero poner delante de ti a María, Señor,
Tú la conoces, es tu hija, Padre querido. Ella tiene que pasar por una operación. Te pido que tus manos de sanidad, Señor, estén sobre su cuerpo y que la estén sanando, Señor. Te damos gracias por su vida. Señor, también queremos poner delante de ti a Mari y a David y Dayan, Señor. Tú los conoces también, son hijos tuyos, padres. Te pedimos que los estés bendiciendo, que los estés ayudando, tanto en la operación de Mari como en la salud de David. Que les estés dando mejoría, Señor, y que ellos puedan alabarte y bendecirte, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perdón, pero no puedo. También vamos a orar por Ana, que con su tratamiento de tiroides me decía, ya no puedo seguir porque se agita. Esto es todo un tema de equilibrio, así que vamos a tener en oración también a Ana. Hermanos, hoy estamos recibiendo ropa, muchos de ustedes han traído donativos. Se han comprado 50 kilos de azúcar, 25 kilos de mermelada. Gracias a la gestión del pastor Marco Polo, hemos conseguido 100 kilos de las tapitas de los alfajores cachafaz, que salen de la línea de producción porque a veces tienen una pequeña rotura, pero que son de primera línea, de primera calidad. Entre mañana y pasado estamos coordinando con el Hogar El Alba. Van a venir y van a llevar todo. El hermano Derek va a buscar las galletitas, las va a traer aquí ya tenemos lo demás, y estamos también llevando o dándole ropa al hogar y donativos. Si los donativos exceden todo lo que compramos, no sea problema porque compramos más para el mes que viene, otros 50 kilos de azúcar, eso es lo que consume el hogar, 50 kilos de galletitas, 50 kilos de azúcar y 25 kilos de mermelada para todos los niños y el personal interno del hogar. Así que todo va a ser usado para el hogar como destino específico y compraremos para el otro mes también de invierno. Los chicos tienen hambre, el frío, y esperamos entonces ser de bendición. Uno se pone contento de poder ser, no de que pase necesidad a nadie, pero de poder ser de bendición. ¿Por qué no tenemos una oración también por la obra en el hogar? Le voy a pedir ¿dónde está Lucas? Lo vi recién. Vení, Lucas, porque orar al Señor por toda la obra del hogar, para que todo esto se pueda buscar sin dificultad. Gracias, Señor, por este día, Señor, porque podemos estar participando en este momento. Te pido especialmente que estés bendiciendo la vida de los chicos en el hogar, Señor, que te quedes con ellos, que no les falte nada, Señor. Te pido que, si está dentro de nuestras posibilidades, poder ayudarlos, Señor, como venimos haciendo, y también poder participar de algún encuentro en el momento que se pueda. También ponemos en oración la vida de Martín, que es un nene del hogar que está esperando un trasplante de riñón, y que esto pueda ser posible y no tenga problemas a futuro, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Lucas. Se escucha bien, ¿no? Allí Rodolfo arriba de todo. ¿Sí? Abrimos entonces la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Me estoy olvidando de decir algo? Rodolfo. ¿No? Bien. Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Alguien se lo sabe de memoria este texto? Ahí lo tienen en los celulares o en la Biblia. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo vuelvo a leer. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. ¿Quieren repetirlo? Yo me lo enseñaron, me lo tuve que aprender de memoria en las organizaciones misioneras cuando era chico, en la Reina Valera. Pero ustedes se pueden ir hoy de acá con un versículo de memoria. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Perdón, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El concepto es el mismo. ¿Sí?
vayan teniéndolo en la vista y procuren aprendérselo de memoria. ¿Por qué tomo este texto en esta mañana? En primer lugar, porque este texto tiene una palabra fuerza, que es la palabra salvación. Hay textos que son narrativos. Hay versículos que en el relato lo que dicen es que salieron de una ciudad y fueron a la otra, y todo tiene que ver, de todo hay una enseñanza. Pero hay textos que tienen palabras fuerza, que tienen contenido teológico, altamente teológico. Y aquí hay una palabra, ustedes sepan que el libro de los Hechos no es un libro doctrinal, como puede ser la carta de los Romanos, la carta de los Gálatas, la carta de los Efesios. Es un texto narrativo, es un texto justamente histórico, con una narración dinámica del avance del Evangelio desde Jerusalén, llegando hasta Roma. Ese es el objetivo del libro de los Hechos, y mostrando cómo el Espíritu de Dios fue usando primero a Pedro hasta el capítulo 12 como líder principal de la iglesia, y luego al apóstol Pablo, ambos guiados por el Espíritu de Dios, para que el Evangelio corriera y muchos se convirtieran al Señor. Especialmente se convirtieron judíos, pero fue demoledora la inmensa cantidad de no judíos, de gentiles, que se convirtieron a Jesucristo en los primeros tiempos y en el primer siglo de la iglesia, y por supuesto que esto siguió después. Así que la primera palabra es salvación, y luego tenemos la palabra nombre. La palabra nombre aquí es sinónimo de Jesucristo, no hay otro. No hay otro nombre. Ustedes sepan que para el hebreo, ¿saben? El nombre no era solamente el nombre. El nombre de una persona tenía toda una concepción profética. Fíjense que cuando el Señor, por ejemplo, le ponían los nombres a los hijos, en algunos casos en la Biblia nos dice que el Señor se manifiesta a un padre y le dice, ponele de nombre, como pasó con Zacarías. Llamará su nombre tal. Cuando se presenta en sueños, a José llamará su nombre Jesús. Lo recordamos en Navidad, y agrega el texto, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, la palabra salvación y la palabra nombre, que es un sinónimo de Jesucristo, están entroncadas las dos, porque no hay salvación sin Jesucristo, y Jesucristo, la función, el objetivo principal de su venida al mundo es ser Salvador. Ahora, ¿por qué traigo esto en esta mañana? Porque este texto, esto salió de la palabra del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Yo creo que Pedro, cuando se levantó ese día, si bien este concepto lo tenía en su corazón, no pensó que iba a decirlo de esta forma, en la cual quedó registrada por Lucas en el libro de los Hechos. Pero lo cierto es que la iglesia fue perseguida de entrada. La persecución no vino 30 años después. En el mismo momento que el Evangelio se empezó a proclamar, desde el momento previo a la resurrección de Jesús, pero cuando Jesús resucitó, mamita, ya las cosas se pusieron feas cuando había Jesús resucitado a Lázaro de los muertos, porque ese milagro de Jesús nunca había sucedido antes. Él había resucitado a otros muertos, pero a ninguno había resucitado que estaba en el sepulcro, que estuvo por 4 días, con olor a putrefacción. Cuando eso sucede, los principales sacerdotes se la vieron venir negra, porque empezaron a pensar en la posibilidad de que algo iba a suceder. Por supuesto que ellos empezaron a pensar en el engaño. Vamos a decir, si eso sucede, que el cuerpo fue robado. Vamos a decir, si eso sucede, tal otra cosa. Pero yo creo que en el corazón de ellos algo estaba sucediendo. Porque si bien eran obstinados, conocían el Antiguo Testamento, pero ignoraban las Escrituras. ¿Por qué? Ahí lo dice Juan en el capítulo 5, erráis ignorando las Escrituras, porque en realidad ellas lo que presentan es el poder de Dios. Y nosotros podríamos tomar otro texto y decir el poder de Dios para salvación, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Ahora, en este momento Pedro y Juan estaban ante el concilio, los habían llamado porque querían que dejaran de predicar. Ya había resucitado Jesús. Se había presentado durante 40 días con pruebas indubitables. Ascendió a los cielos el día 40 y le pidió a los 120 hermanos de la iglesia de Jerusalén que permanecieran, que no se movieran, que se quedaran allí. Esta es una orden singular en toda la historia de la iglesia. Es una orden que el Señor da por única vez para que el Espíritu Santo se manifieste. Y se manifiesta 10 días después
en el día del Pentecostés. En ese día predica el apóstol Pedro con los apóstoles, los 11 otra vez, porque ya estaba el sucesor de Judas, y entonces habla y se produce un fenómeno impresionante, porque más allá de la venida y del repartimiento de lenguas y todo lo demás, se convierte en ese día 3.000 personas. Se entregan al Señor. Ahora el mensaje de Pedro, ¿qué predicaba Pedro? ¿Qué predicaban los apóstoles? Lo que pasa es que lo tenemos a Pedro principalmente en los primeros 12 capítulos de los Hechos. Predicaba la resurrección, es decir, al predicar la resurrección predicaba la muerte, porque si yo voy a predicar que alguien resucitó porque se murió antes, predicaban el sacrificio de Jesús en la cruz, lo que nosotros hemos recordado. Ese era el mensaje, hermanos. Lo hacían en un contexto de persecución. ¿Por qué? Porque ni bien predican en Pentecostés, ya la persecución estaba. ¿Qué es lo que no? ¿Por qué los judíos? ¿Por qué uno dice, por qué lo persiguieron a Jesús? Se mezclan las cosas. ¿Por qué? Porque los principales sacerdotes, que eran principalmente saduceos, no querían perder el statu quo. No querían perder lo que ellos tenían. Es lo que pasa en nuestros pueblos. La gente comete corrupción y se mantiene en la corrupción porque no quiere dejar sus lugares. No quiere dejar la vida fácil que le puede dar un puesto, que le puede dar un lugar de autoridad. Y entonces persiguen, pero como no eran tontos, porque ahora muchos de los judíos empezaban a estar detrás de todo, es que se daban cuenta, cuando Jesús resucitó, las cosas empezaron a complicar para ellos, no para los seguidores de Jesús que recibieron persecución, también para los perseguidores. Entonces los llaman, y fíjense que más que no podían ordenar la muerte porque estaba el Imperio Romano. Los judíos en la antigüedad sí podían para algunos pecados, pero aunque fueran corruptos y aunque simularan un juicio injusto, no le podían castigar con la pena de la muerte porque tenían que pedir permiso al imperio. Así pasó con Jesús. Pero sí les podían hacer la vida imposible. Pero prefirieron llamarlos y apretarlos para que dejaran de predicar. Persecución. Lo primero que el diablo va a hacer también en nuestros días es a través del temor, a través de la pandemia, a través de la persecución, apretarnos para que dejemos de dar testimonio de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús. Pero nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Nosotros tenemos que aprovechar toda oportunidad para dar testimonio de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y ustedes dicen, pero no, pastor, ahora en la pandemia lo que hay que hacer es darle ánimo a la gente, dejemos un poco el evangelio y convirtámonos más en psicólogos. ¿Por qué no nos convertimos en gente como hacen en televisión? ¿Qué hacen los actores en el teatro? Entretienen. Los artistas entretienen por 1 hora, 1 hora y media. Después cuando se terminó la función, el artista se va a llorar a su casa y vos volvés con las penas a tu casa. ¿Qué hace la droga y el alcohol? Te entretiene 4 horas, 12 horas, 10 horas. Cuando se acabó el efecto, estás peor que antes. Pero el Evangelio de Jesucristo tiene poder para cambiar las vidas y para transformarlas, como lo ha hecho con nosotros. Y ese Evangelio tiene poder para animar las vidas. El Evangelio no viene a una vida para que uno viva en el temor. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, dice Juan en su primera carta. El Evangelio viene para transformar la vida y para llenarla de esperanza. Puede que nosotros estemos en un momento de crisis. Estos vivían la persecución, pero ¿ustedes creen que solamente ese problema tenían? ¿Ustedes creen que los hermanos, especialmente de la iglesia de Jerusalén, por ejemplo, entre ellos estaba María? María era de una generación más arriba. Cuando María dio luz a Jesús tendría 17 años, 18 años. Si Jesús murió en la cruz con 33 años, María tendría 51. Para esa época, 51 años era una conchada de años. ¿Ustedes creen que a alguno de ellos no le dolería la rodilla? ¿Ustedes creen que alguno de ellos no tendría algún problema digestivo? ¿Ustedes creen que alguno de ellos no tendría alguna otra dificultad con algún hijo, con alguien de la familia que a lo mejor era lisiado, que a lo mejor no podía caminar por sus propios medios? ¿No creen que eso pasaba? Sí pasaba. Había otro tipo de crisis. ¿Ustedes creen que las economías no eran afectadas? Sí que eran afectadas. ¿Ustedes creen que las sequías no existían y perjudicaban la primera fuente de la economía del pueblo de Dios en la tierra de Israel, que era principalmente agrícola ganadera con un ganado ovino?
¿Creen que no? Sí que también eso afectaba. La Biblia nos dice que todo lo que tiene que ver con la tierra y con el fruto de la tierra como fuente de economía, también por ejemplo para la Argentina, está directamente asociado con la santidad de las naciones, especialmente de los creyentes que viven en las naciones. Dios tiene un propósito y Él tiene el control de la historia, pero no nos olvidemos, porque el cine, las novelas, a nosotros nos gusta pensar en la segunda venida, nos gusta pensar en una especie de guerra espiritual tipo supersónica, pero no nos olvidemos que antes de ser Señor, Jesús es Salvador. Él no vino a morir para que se reconozca solamente que era Señor. Él vino a morir como Salvador. Obviamente que es Señor y toda rodilla se doblará delante de Él. ¿Qué piensan las religiones y las sectas de la historia? ¿Cómo es el concepto que tienen de sus dioses? Sí, tienen el concepto de poder, tienen el concepto de un señorío distinto al señorío de Jesús, de temor, de tener que satisfacer a los dioses, de tener que sacrificar animales o criaturas humanas o personas mayores para que el derramamiento de las personas sacie la ira del Dios, y después tienen que volver a repetirlo porque esos sacrificios no son perfectos, son una cosa degradante, son cosas diabólicas. Pero la palabra de Dios nos dice, Pedro se anima con Juan a hablar. Fíjense que Pedro no fue mal educado, Pedro era un tipo de armas tomar. Ayer lo vi al hermano Mario y cuando me hizo así, yo ya sabía que él tenía mano grande, pero cuando Mario me saludó con el puño, era casi el doble del mío. Y yo le digo, usted es el hombre con la mano más grande de la iglesia. Yo me acuerdo cuando él, antes de la operación, pasaba estos bancos, había 3 o 4 de este lado y otros 3 o 4 de aquel lado, pero el que estaba en el medio del bautisterio para que no se rompa ese vidrio y lo pasaba del otro lado era Mario. Esa mano grande. Pedro era un tipo de mano grande y de músculo grande, un pescador, un tipo recio, un tipo acostumbrado a pegar trompadas, un tipo que no se amilanaba si le pegaban primero una trompada, era un tipo fuerte. Sin embargo, acá fue un tipo educado y enfrentó, y finalmente la Escritura nos dice que Él les va a decir, ustedes pueden decir todo lo que quieran. Lo va a decir en otro texto también cerquita de este, nosotros vamos a seguir, juzguen ustedes si vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero quiero que ustedes sepan también que nosotros predicamos, no porque a nosotros se nos ocurrió, predicamos esto porque creímos y damos testimonio y damos fe que en ningún otro hay salvación. Ahora, si nosotros queremos jugar a ser cristianos, este texto no, sacarlo, agarrar una tijera y cortarlo de la Biblia, y muchos otros. Pero si nosotros queremos realmente vivir la vida cristiana, si nosotros queremos ser fieles al Señor, nosotros que hemos sido salvos por su gracia, por su amor y su poder, debemos tener este texto para que nos guíe en el camino de cada día. Cuando vos te levantás y te duchás y vas a la computadora para trabajar y te metés en tu empleo, porque ahora se trabaja la mayoría, algunos tienen que ir a tomar el colectivo, el subte, pero son menos. Que este texto y otros parecidos vengan y te marquen el rumbo de ese día y de esa mañana. No te olvides, Carlitos, no te olvides, Víctor, no te olvides, Lucas, no te olvides, Janel, no te olvides, Néstor, no te olvides, Luisa, que en ningún otro hay salvación. No te olvides de esto. Como cristiano, como cristiana, nosotros estamos para comportarnos, dar testimonio con nuestra vida, nuestros hechos y con nuestra boca de que Jesucristo es el Señor. No hay otro nombre. Miren que hay nombres en la historia. Miren que hay nombres en la historia en los países, en la Argentina. Mamita, vos agarrás el diario y algunos se creen que está el Dios creador del universo y de la tierra y ellos vienen 1 milímetro debajo. Miren que hay gente arrogante en la historia y en los países. Son piojos. Van a morir como todos. Nada se podrán llevar de este mundo. Y por supuesto, por más grandes que sean, por más estatuas que tengan, por más pinturas que les hayan pintado, no son salvadores. No son salvadores. En ningún otro hay salvación en toda la esfera celeste, en todo el mundo, en toda la historia, sino en Jesucristo. Y Él fue dado para que podamos ser salvos. Porque si hubiera un Salvador
Y nosotros decimos, sí, hay un Salvador, yo creo, pero yo no puedo ser salvo porque no puedo acceder a ese Salvador. Entonces estamos perdidos. Pero el texto dice que fue dado a la raza humana para que pueda ser salvo. Este texto dice tanto. Este texto habla del carácter de Dios. Este texto habla del corazón de Dios. Este texto habla de lo que Dios tiene para usar un antropomorfismo en sus propias entrañas, en su propio corazón. Este texto dice que Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Lo dice otro texto, pero también lo dice este. Jesucristo, el nombre sin igual, fue dado como Salvador para que todos puedan ser salvos. Él es accesible. Él es accesible para cada persona, para las personas de todas las culturas, para los iletrados, para los sabios, para los doctores, para la clase media, para la clase baja, para la clase alta, para los occidentales, para los orientales. Él es accesible como Salvador para que todos sean salvos. Hermanos, la pandemia no cambia esto. La pandemia no cambia la Biblia. La pandemia no tachó textos de la Biblia. La pandemia hace que la palabra de Dios brille con una gloria sin igual. En los momentos de adversidad, hacen que el contraste de toda la paupernidad, de toda la pobreza, de todo lo bajo de la raza humana, contraste tanto con la gloria de Dios, con la gloria de su Hijo Jesucristo, con la gloria del Evangelio y de su palabra. Nuestro texto, dicho por uno que no conocía lo que pensaban los filósofos griegos. Pablo sí lo conocía, pero Pedro no lo conocía. Conocía el Antiguo Testamento. Era un tipo duro, era muy tano Pedro. Si le hubieran tenido que poner una bandera de uno de los países de 15 siglos, 16, 17 siglos más adelante, hubieran puesto la bandera italiana Pedro. Un tipo de puro corazón. No era un erudito, pero el Espíritu de Dios se manifestó en él, como se puede manifestar en tu vida, como se puede manifestar en la mía, como se manifestó en la vida de mi bisabuelo, que no sabía leer y escribir y que aprendió de grande cuando se convirtió para leer el Tano, don Máximo Daglio, en cuya casa comenzó esta iglesia. El Señor puede usarnos a todos y Él puede usar nuestra vida y nuestra boca para que con estas palabras u otras podamos decir: yo te recomiendo a Jesús. Yo te recomiendo a Jesús. Mi vida era otra antes de conocerlo, pero ahora que lo conozco, todos estos años que yo le he entregado mi vida es distinta. Yo creo en Él y yo vivo en este tiempo y en este mundo en medio de las dificultades y en medio de esta pandemia, tomado de su mano, creyendo que estoy de paso en este mundo, creyendo que Él es mi Salvador. No solo que Él es Salvador y que quiere que todos se salven, sino que Él es mi Salvador. Yo pude llegar a Él, pude pedirle perdón por mis pecados y Él me perdonó y llenó mi vida. Hermanos, esto es para hoy también. Esto es un privilegio, no es un deber. Si usted dice, no, vine aquí, me tengo que ir con la carga de que yo tengo que hablar de Jesucristo. No hables. ¿Vos te creés que el mensaje no se va a propagar si vos no hablas? ¿Vos te creés que el reino de Dios se va a fundir si vos no ofrendás? ¿Vos te creés que la iglesia de Dios no va a avanzar si vos no apoyás? Es al revés. Es todo al revés. Es todo al revés. Las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia. Los mismos portales del reino de la muerte no podrán contra la iglesia del Señor. Es un privilegio para nosotros vivir la vida cristiana, dar testimonio, estar cerca del Señor, ofrendar nuestro tiempo, ofrendar nuestra energía, ofrendar nuestros bienes y dar, por supuesto, un testimonio fragante con nuestras vidas, que primero agrada a Dios en adoración y bendice a aquellos que nos rodean y a los que están lejos. Entonces, terminamos en esta mañana. En ningún otro hay. Solamente en Jesucristo no hay en ningún otro salvación, solo en Él. Para que todos podamos ser salvos. No todos los que estamos en Buenos Aires, sí, todos los que estamos en Buenos Aires. Todos los que estamos en la nación, sino todos los habitantes de la tierra. Todos los habitantes de la tierra. Sigue nuestro compromiso misionero. ¿Por qué?
no solo en Buenos Aires, sino a 10.000, 12.000, 14.000 kilómetros de distancia, 8.000 kilómetros de distancia, 3.000, 2.000. También hay pueblos, hay etnias que no conocen el nombre de Jesús. Porque cuando conozcan el nombre de Jesús, muchos de ellos se van a entregar a Jesucristo y van a pasar a engrosar la lista de la iglesia de Dios en la historia. Aquel pueblo de Dios que está formando o que el Señor está constituyendo para que pase con Él la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te anime. No hay nada más animante que el Evangelio, no hay nada más animante que la evangelización y la obra misionera. No hay nada más animante. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca en este tiempo, te ayude con tus cuitas, te ayude con tus problemas. Miren, cuando nosotros estamos caminando en la senda del Señor, el Señor cuida nuestras espaldas. Si nosotros medimos mucho todo, algunas personas tienen la tendencia a medir todo, ¿no? Es decir, como un jugador de ajedrez, si muevo esta ficha pasa esto, si muevo para acá el alfil pasa aquello otro, si la reina la corro para allá, el otro me puede responder. Entonces llega un momento que, si bien no es malo eso, uno se vuelve loco. ¿Por qué? Porque si uno empieza a pensar en todas las dificultades, no hace nada en la vida. Y nosotros somos gente de fe. Pensamos, preparamos, dice la palabra que para ir a la guerra hay que contar con los elementos que uno tiene, los recursos, pero no se olvide que la guerra le pertenece a Dios. Y cuando hablo de guerra no hablo de ir a masacrar a uno, hablo de la extensión del reino de Dios. Hablo del diablo como enemigo de la iglesia. Hablo de la carne como enemiga nuestra, que a veces nos lleva a hacer lo que no queremos y no lo que queremos. Y entonces le digo, iglesia, queridos, en medio de sus crisis, en medio de sus trabas y de sus dificultades, pongan en las manos de Dios. Eso, por un lado, es la parte más pasiva. Me arrodillo y oro al Señor y pongo esto en las manos de Dios. Pero la parte activa, que tiene como, digamos, basamento la parte que no es tan activa, que es la oración, la rendición al Señor, la parte activa, dinámica, que ven los ojos de los que están enfrente nuestro, es hacer lo que hay que hacer. Procuremos hacer lo que hay que hacer y el Señor, que nos cuida siempre las espaldas, nos va a sorprender. Es aquel Señor que manda la columna de fuego de noche para abrigarnos y para alumbrarnos, y es aquel Señor que manda la columna de nube del día para guiarnos en nuestro peregrinar en esta vida. Que el Señor bendiga tu vida y el Señor bendiga a la iglesia. Señor, toma tu palabra y da fruto sobre tu palabra en esta mañana, para gloria de tu nombre y para bendición de la iglesia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a terminar y le voy a pedir a Rodolfo que él pase para terminar. Yo no estoy agitado como Ana, pero ustedes ya me escucharon mucho y tal vez tengamos una palabra de saludo en esta mañana, y si omitimos anunciar algo, ustedes lo pueden decir. Lástima que no está Derek que está con Hermanos de la Boca en la Plaza Irala en esta mañana, y por eso él no está aquí, pero él es uno de los que está trabajando mucho para juntar todo esto para el hogar del alma también. Adelante, y yo me quedo ya en la puerta para saludarlos. Que Dios los bendiga. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Un gusto poder compartir esta nueva mañana. Les recordamos el Zoom que tenemos de oración todos los días miércoles a las 8 de la noche, 20 horas. Sería muy bueno que podamos contar también no con vuestra presencia, sino con vuestra conexión. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana.